Saludos cordiales a todos los participantes de este prestigioso curso y conferencia sobre derechos de la niñez y adolescencia. Soy la abogada Carla Mazó, defensora pública en lo civil de Asunción, República del Paraguay. Antes de iniciar nuestra clase, quisiera agradecer a la Red Paraguaya de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, en la persona de su presidente, el doctor Cristian Bernal, el coordinador general del curso, el doctor Juan Marcelino González, y el director académico, el doctor Camilo Javier Cantero. Ahora bien, el tema que voy a desarrollar es enfoques de derechos humanos y desarrollo inclusivo de las niñas y niños con discapacidad. A los efectos de poder otorgarle el enfoque de derechos humanos al tema, necesariamente debemos recurrir a dos convenciones internacionales que rigen la materia que hoy nos ocupa: la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Brevemente voy a realizar un esbozo de cada una de ellas, a los efectos de poder darle el enfoque de derechos humanos al tema de los niños y niñas con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989. Es el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción y sin ningún tipo de discriminación, tienen derechos. Esto alcanza también a todos los niños y adolescentes con discapacidad, teniendo en consecuencia los mismos derechos como todos los demás niños y adolescentes. La Convención protege los derechos de las niñas y adolescencia al estipular pautas en materia de salud, educación, en su desarrollo pleno en un ambiente armónico, así como lo referente a la información acabada de sus derechos, participando activamente en el proceso de una forma accesible. Todos los derechos que se definen en esta convención son inherentes a la dignidad humana y al desarrollo armonioso de todos los niños, niñas y adolescentes. El cumplimiento de la convención es obligatorio para todos los países que la han firmado, asumiendo los Estados parte el compromiso de cumplir con sus disposiciones, armonizando sus leyes, políticas y prácticas a los principios rectores y a abstenerse de tomar cualquier medida que pueda impedir o conculcar el disfrute de estos derechos. Específicamente, en el artículo 23 de la Convención de los Derechos del Niño, se menciona que los Estados partes reconocen que los niños y niñas impedidos, refiriéndose a los niños con discapacidad, deberán disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, que le permita bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad. Igualmente establece el derecho del niño con discapacidad a recibir los cuidados especiales que requiera, siendo en lo posible de forma gratuita, estando destinada a asegurar que tenga un acceso efectivo a la educación, capacitación, servicios sanitarios y de rehabilitación, la preparación para el empleo, esparcimiento a los efectos de lograr la integración social, desarrollo cultural y espiritual. Ahora vamos a ver la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 2006. Es un tratado internacional que articula los derechos de las personas con discapacidad. Constituye el primer instrumento en materia de derechos humanos destinada a las personas con discapacidad. Al ser ratificada por los países signatarios, estos pasan a formar parte de la Convención. Los Estados partes se comprometen a promover, proteger y asegurar el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y a promover el respeto de su dignidad intrínseca. La Convención supone un cambio de paradigma en el enfoque de la discapacidad, al pasar de un modelo
que es el médico reparador, en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social, pasando a un modelo en que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para reivindicar sus derechos, que constituye el modelo social y de derechos humanos. Este enfoque considera que las barreras de la sociedad son los obstáculos físicos y las actitudes negativas a que se enfrentan las personas con discapacidad, constituyendo los principales escollos para el pleno disfrute de los derechos humanos. Este modelo social reconoce la diversidad en la condición de las personas con discapacidad. Se centra en la dignidad y respeto a las personas y no ya en sus deficiencias, ya sean físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Bajo este paradigma, entendemos que una persona puede tener una deficiencia, pero es la sociedad que crea una discapacidad en sí, con las barreras sociales, culturales y físicas, al dificultar su inclusión y participación plena y efectiva en la comunidad. Resulta importante destacar que para la Convención, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad, por tanto, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. En resumen, esta convención ofrece definiciones y aplica los principios de derechos humanos ya existentes para las personas con discapacidad. Se cuenta con una base autorizada para las legislaciones y políticas públicas internas de los Estados partes. Establece mecanismos nacionales e internacionales para una supervisión más efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Reconoce las circunstancias especialmente vulnerables de los niños y de las mujeres. En cuanto a los niños con discapacidad, establece que gozarán de los mismos derechos que los demás. No serán separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades determinen que esa separación es necesaria, fundado en el interés superior del niño, y en ningún caso se separará a un niño de sus padres o de uno de ellos en razón de su discapacidad. De esta forma, la Convención establece que los Estados partes reconocerán la igualdad de todas las personas ante la ley, prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán la igualdad de la protección jurídica. Si bien es cierto que en otros tratados internacionales de derechos humanos anteriores a este, se refiere a las personas con discapacidad, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño. Pero esta no fue suficiente, ya que este colectivo de personas, y en especial los niños y adolescentes con discapacidad, siguen sufriendo la discriminación en el ejercicio efectivo de sus derechos. Es por ello que fue necesario contar con una convención exclusiva sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por otro lado, me gustaría referirme a un tema no menos importante, y es el lenguaje positivo inclusivo. La primera medida para ser inclusivos es cuidar la forma en que nos referimos a las personas con discapacidad utilizando un lenguaje positivo. ¿Cómo nos referimos a las personas con discapacidad y con las personas con discapacidad? Evidencia el juicio que tenemos hacia los mismos, siendo la forma en que hablamos un espejo en el que se refleja lo que pensamos, por lo que el desafío empieza por enfocarnos en cómo percibimos a este colectivo de atención prioritaria, si desde un modelo asistencialista
o partiendo de una visión positiva de inclusión y de derechos humanos. A ese efecto, debemos mirar a la discapacidad no como algo extraño, sino como algo que forma parte de la diversidad humana. No podemos más etiquetar a las personas normales y a las personas anormales, sino más bien podemos referirnos en un lenguaje inclusivo diciendo personas con discapacidad o personas sin discapacidad. En el lenguaje no inclusivo se suele escuchar, se suele decir discapacitados, personas especiales, capacidades diferentes, necesidades especiales, inválidos, incapaces, minusválidos, rengos, sordomudos, muditos, paralíticos, lisiados, enfermitos, loquitos, mongólicos o mongólicos y otras definiciones que no condicen con los derechos humanos. Simplemente debemos referirnos como personas con discapacidad o en situación de discapacidad. De esta forma, no se enfatiza en la deficiencia, sino en su potencial como persona, sujeto de derecho, cuya situación es provocada por la interacción de su condición con el medio físico y social, que generalmente no facilita para que desarrollen sus potencialidades a pleno. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino que surge de la interacción de la persona con el medio físico y social no habilitado, es decir, de la sociedad. La discapacidad puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno. Por todo lo anteriormente mencionado, es un deber de todos comprender desde esta perspectiva los derechos de las personas con discapacidad, es decir, desde el modelo social y de derechos humanos. Y una vez comprendido este modelo, vamos a poder respetar los derechos humanos y su efectivo ejercicio. Si bien es cierto que es deber del Estado garantizar el ejercicio de derechos de los niños y adolescentes con discapacidad a través de políticas públicas y medidas de acción positiva, también es cierto que es obligación de los operadores de justicia garantizar el adecuado acceso a la justicia de las personas con discapacidad en todas las etapas del proceso, independientemente de la materia de que se trate y el carácter con el que participe, mediante los ajustes razonables, poniendo más énfasis en los niños y adolescentes con discapacidad que tengan que enfrentar un juicio donde se debaten cuestiones de su vida y su familia. Debe tenerse en cuenta que los niños y adolescentes con discapacidad son uno de los grupos más excluidos y vulnerables de la sociedad, que se encuentran discriminados no solo por la falta de ejercicio de sus derechos básicos a la salud, la educación y su desarrollo integral por falta de políticas públicas, sino que enfrentan una serie de discriminaciones actitudinales. Esto empeora cuando provienen de familias de escasos recursos, no existiendo posibilidad alguna de tener acceso a la salud y mucho menos a una educación inclusiva, al punto que ni siquiera pueden obtener su documento de identidad, constituyendo desde su génesis una violación de los derechos humanos, siendo la falta de identidad una barrera a su participación en la sociedad. En un peor escenario encontramos que los niños con discapacidad tienen una mayor probabilidad de crecer en instituciones, ya sea por abandono, maltratos, falta de cuidado adecuado y otras razones que lo apartan de su familia. En estas instituciones estarían desprovistos de atención especializada para desarrollarse plenamente, como ser servicios educativos, de atención sanitaria y de rehabilitación, y ni qué decir el afecto que todo niño necesita para su desarrollo integral. En consecuencia, una vez incorporado el paradigma del modelo social de la discapacidad, se debe hacer uso de las herramientas que contempla la Convención, que son la accesibilidad universal y los ajustes razonables, exhortando en consecuencia, desde el lugar donde nos toque intervenir, que se realicen adaptaciones necesarias y apropiadas
para que los niños y niñas con discapacidad disfruten de sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, sin olvidar que los mismos siempre deben contar con el apoyo familiar, así como de toda la comunidad. La discapacidad no es más que una expresión de la diversidad humana y por lo tanto debemos respetarla. La meta no es otra que la igualdad y solamente se logra por medio de la inclusión. Muchas gracias.